Ahora ya tenemos también en la línea al maestro Marino Alejandro Valderas Flores. Él es director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de aquí de la UAP y coordinador general del Centro de Vinculación Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de nuestra máxima casa de estudios. Hoy el tema que vamos a abordar con él es el despido injustificado. Obviamente vamos a preguntarle sobre qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, primero que nos defina como despido injustificado y qué es lo que puede hacer el trabajador en caso de que esté viviendo pues esta situación. Vamos a ver cuáles son los derechos, cuál es la forma en que en un momento dado puede defenderse o cuáles son lo que a él le corresponde para que pues sepa de qué manera salir bien librado de este. Ya tenemos conectado entonces al maestro Marino Alejandro Valderas. Adelante, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, me da gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Y sí, efectivamente, actualmente, con motivo de esta pandemia, muchas empresas han cerrado sus puertas, o a veces no tan solo por eso, sino que por otros motivos. Hay muchas personas que han sido despedidas injustificadamente de su trabajo. Indudablemente que se les tiene que pagar una indemnización constitucional, pero sí les debo decir que antes de acudir a los tribunales, sí es recomendable que acudan a la PRODET, si se trata de empresas que están en Puebla, o a la PROFEDET, si se trata de empresas federales, a fin de que se cite al patrón, a fin de llegar a un arreglo conciliatorio. Estas citaciones son de 4 o 5 días a más tardar, y es una forma muy conveniente de en primer término, tratar este asunto. El trabajo pues, es un derecho humano, es una garantía constitucional, y está prohibido que a través del trabajo se afecte la dignidad humana de las personas. Entonces, una vez que se dan por terminadas las relaciones de trabajo, indudablemente que se les tiene que pagar una indemnización constitucional, entre otras prestaciones. Entonces, pues cuando se da un despido injustificado, pues se violan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que en específico serían los artículos 3, 35, 39, 47 y 48 de dicho ordenamiento, en virtud de que se vulneran todas estas garantías en perjuicio de los trabajadores. Entonces, en primer término, pues sí sería conveniente que acudieran a la PRODET o a la PROFEDET a presentar pues una queja a fin de que se trate de llegar a una conciliación. En caso de que esto ya no fuera posible, porque no se presentó el patrón, o el patrón se presentó pero no quiso conciliar, en ese caso pues sí va a ser necesario promover un juicio por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o federal, o ante los tribunales laborales locales o federales. Esto de los tribunales federales, locales o federales entrarán en funcionamiento, al menos aquí en Puebla, más o menos por el mes de octubre, septiembre-octubre, pero aún todavía seguimos con las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea federal o local. Algo muy importante, el plazo para presentar nuestra demanda es de 2 meses como máximo. Son 60 días. En consecuencia, una vez que se da el despido, lo más conveniente es que presenten la demanda de inmediato, o en su defecto acudan a la PRODET o PROFEDET a fin de que se cite al patrón a tratar de llegar a una conciliación. Pero no dejen pasar más de 60 días, porque en ese caso, pues, la acción por despido injustificado estaría prescrita. Entonces, bajo ninguna circunstancia dejen pasar este plazo, porque ya no tendrán nada que hacer. Bien. ¿Cuáles son los papeles o qué es lo que se debe de llevar en un momento dado aquí a la Junta de Conciliación y Arbitraje para presentar pues esta demanda? Bueno, aquí es muy importante esta pregunta, porque la carga de la prueba en esta materia la tiene el patrón. El patrón indudablemente que tiene la documentación soporte que acredita la fecha de contratación, el salario, la duración de la jornada laboral, el pago de las prestaciones correspondientes. Entonces aquí lo que tiene que hacer el trabajador únicamente es narrar en su demanda
la fecha de contratación, quién era su jefe inmediato, bajo quién estaba la subordinación del trabajador, cuánto le pagaban, si le fueron pagadas sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Entonces, esto lo tiene que manifestar el trabajador y finalmente, pues narrar la forma en que se dio el despido. Entonces, por consiguiente, es natural que el trabajador pues no tenga el contrato a la mano, no tenga los comprobantes a veces de pago, y entonces esta es una obligación del patrón acreditar el sueldo y demás cuestiones inherentes a esta demanda. ¿Por qué? Porque si el trabajador dice que percibía 10,000 pesos, obviamente que el patrón puede contradecir esta cuestión acreditando pues los comprobantes correspondientes. Entonces, la carga de la prueba es para el patrón. Basta con que el trabajador refiere en su demanda las prestaciones y los hechos que estime convenientes para que se inicie este juicio. ¿Qué tiempo dura un juicio de demanda por un lado y por el otro? ¿Cómo se calcula el finiquito en caso de un despido injustificado? Bueno, en caso de despido injustificado ya no sería finiquito, sino sería una liquidación. Entonces, cuando alguien llega a su trabajo y renuncia, pues le dan su finiquito, es decir, las prestaciones que ya ha devengado. Pero en caso de que sea despedido injustificadamente, en ese caso sí lo tienen que liquidar. Y entonces, inicialmente, pues se puede empezar a negociar con 45 días de indemnización constitucional, esto en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Ya en juicio se estaría reclamando los 90 días que establece la Constitución, pero normalmente para iniciar la negociación se inicia con 45 días y si a alguien le están ofreciendo como indemnización constitucional 45 días, pues es lo natural, que no debería ser así, porque la Constitución y el artículo 48 se establece que son 90 días. Bueno, le tienen que dar también su prima de antigüedad, que consiste en 12 días por cada año de servicios prestados. Aquí, si el trabajador percibía más de 2 veces el salario mínimo, entonces se tendrá esta cantidad, 2 veces el salario mínimo como máximo para cuantificar esos 12 días por cada año de servicios prestados. También se le tiene que pagar al trabajador un aguinaldo, el aguinaldo del último año laborado. Esto está en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo que debe ser pagado en el mes de diciembre, no inferior a 15 días de salario como aguinaldo. Entonces, también le tienen que pagar sus vacaciones del último año laborado, y digo del último año laborado porque las prestaciones prescriben. Entonces aquí los trabajadores sí deben estar muy atentos. Yo he escuchado muchos trabajadores que dicen, es que tiene 3 años que no me dan vacaciones, tiene 3 años que no me dan aguinaldo. Pues ya prescribieron sus acciones, únicamente pueden reclamar lo del último año de aguinaldo o vacaciones, y es muy importante que si no se las está pagando el patrón, sí presenten su demanda para que se les paguen estas prestaciones o acudan a la PRODET o a la PROFEDET para que se llegue a una conciliación con respecto a estos rubros. No dejen pasar el año porque entonces prescriben. Entonces tienen derecho también a que se les pague la prima vacacional de acuerdo al último año laborado en términos del artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, y esta consiste en el 25% del salario que percibió el trabajador por concepto de vacaciones. También se va a reclamar los salarios devengados y que no fueron pagados, y cualquier otra prestación que podría ser fondo de ahorro, caja de ahorro, viáticos, comisiones, etcétera. Entonces hay que tomar en consideración que las prestaciones pueden prescribir. Entonces, 2 meses para demandar, 60 días, y prestaciones como vacaciones o aguinaldo prescriben en 1 año.
Todo este procedimiento, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, maestro? Porque pues todos estos parece mentira, pero son trámites. A veces hay un dicho en donde dice que más vale un buen acuerdo que un mal negocio, ¿era? O como, recuérdeme cómo va el dicho, Más vale pero un mal bueno, arreglo que a un gran final de pleito, cuentas que dice mejor hay que platicarlo, ¿no? más vale un mal arreglo que un gran pleito, dice la conseja entre los Exacto, abogados y el calor exacto. de los abogados. Y a veces sí, es muy importante esto que refiere, porque a veces los patrones son muy necios con sus abogados. Que yo prefiero pagarle a la Junta, pagarle a usted, que pagarle al trabajador. Es la peor decisión que puede tomar un patrón, porque a veces este problema se vuelve una bola de nieve y al final acaban pagando cantidades impresionantes. Entonces, mi recomendación en caso de un conflicto laboral, lo mejor es llegar a un arreglo. Y los patrones a veces son muy renuentes porque dicen, bueno, es que este va a ser un mal precedente para mi empresa, ya todos me van a querer demandar. No, yo considero que lo mejor que pueden hacer es llegar a un arreglo. Yo he visto sentencias de 800, de 1000, de 1 millón, 2 millones, y que al final todo esto no se resolvió únicamente por necedad del patrón. Tan fácil como empezar negociando con los 45 días y las prestaciones a que tiene derecho el trabajador y tan, me quito de un problema, puedo dormir muy tranquilamente. Ahorita con la reforma que hubo, pues se pretende que los tribunales agrarios agilicen estos procesos porque realmente hay mucho rezago en materia laboral. A veces los trabajadores se aburren y dicen, ya no quiero saber absolutamente nada, ¿no? Pero cuando el laudo es favorable, entonces se ponen muy felices porque indudablemente que las cantidades a veces sí son bastante interesantes. Pero en un momento dado, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Desde qué tiempo hasta el mínimo y el máximo? ¿Cuál sería en cuanto a tiempo? El mínimo puede ser que en 4 meses que me dictan la primera audiencia se puede llegar a una negociación. Entonces allí se termina el juicio. Pero si no hay disposición de las partes, entonces eso se puede prorrogar a pues, 4, 5 años, 6 años, dependiendo de los recursos que se interpongan. Hay muchos trucos en materia laboral, enferman a los testigos para que no se presenten, mandan exhortos porque el testigo vive en Tinguindín. Entonces, imagínense que surgen una serie de situaciones que a veces tanto el patrón o el abogado del trabajador realizan con el fin de hacer largo el proceso o el juicio. Aquí lo lamentable es que ya no pasa como en otros tiempos en los que la condena en salario caído era impresionante. Duró 6 años el litigio, pues me van a tener que pagar 6 años de salarios caídos. Ahora no, la ley dice que únicamente será en 1 año de salarios caídos, aunque el juicio dure más. Entonces ya no tiene ningún caso prorrogar estos juicios, pero sí pueden tardar de 4 o 5 años, o puede resolverse en la primera audiencia, ¿no? A lo mejor el patrón ya lo pensó un poco mejor y dijo, bueno, para evitarme problemas, lo que vamos a hacer es llegar a un convenio, que es la recomendación, como decías, más vale un mal arreglo que un gran pleito. Obviamente que tampoco vamos a castigar al trabajador. No, pues te voy a dar 10 días de indemnización constitucional. No, pues obviamente que allí no lo vamos a aceptar. Y lo mínimo que se acepta son los 45 días, efectos de negociación. Ya en juicio, lo que sí vamos a reclamar son los 90 días o la reinstalación. Pero si el patrón se niega a reinstalarnos, entonces sí tendríamos derecho además a 20 días de salario por cada año de servicios prestados, ¿no? Entonces allí la cantidad sí se incrementa de una forma considerable. Entonces, pues ya en juicio ya se reclaman más cuestiones, porque se va a reclamar la prima de antigüedad, los salarios caídos hasta por 1 año, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, las horas extraordinarias, la prima dominical, horas extraordinarias, adeudos salarios devengados y cualquier otra prestación como caja de ahorro, caja de viáticos, comisiones, etc., etc. Entonces, aquí realmente quien tiene que tener las pruebas más que nada es el patrón, porque él tiene todos los registros. Entonces, el trabajador, pues en su demanda hace como una carta a los Reyes Magos, dice yo ganaba 20,000 pesos diarios. Entonces, el patrón tendría que justificar realmente cuál fue el monto del salario del trabajador. El trabajador puede decir, tengo 20 años trabajando en la empresa, pero el contrato firmado por el trabajador es de hace 5 años o hace 6 meses, ¿no? Entonces aquí la carga de la prueba indudablemente que es a cargo del patrón.
Aquí hay otra cuestión también muy interesante en el que cuando se contrata a los trabajadores se les hace firmar una hoja en blanco. Entonces, esta cuestión está prohibida por la ley. Indudablemente que hay sanción para quien presente documentos alterados utilizando una hoja que firmó en blanco el trabajador. Además, para que una renuncia sea válida, dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 448 bis, que debe ser ratificado ante la Junta para que sea válido. Entonces, dicen que el que paga mal paga dos veces. Entonces, lo mejor, si se va a dar terminar una relación de trabajo, es mejor ir a la Junta y a través de el convenio ratificado ante la Junta se acaba el problema. Si no, este problema va a seguir y, como dije anteriormente, se vuelve una bola de nieve. Lo mejor es llegar a un convenio y evitarse un pleito bastante largo, bastante cansado, bastante tedioso, y si el laudo fuera desfavorable para los intereses del patrón, pues entonces ya van a estar en la puerta de su negociación embargando sus bienes para pagar al trabajador. Entonces, si se pudo solucionar con 10,000, 20,000 pesos, mejor, y son los que le corresponden al trabajador, mejor si los pagamos y dormimos tranquilamente por el resto de nuestros días. Si no, durante 3, 4 años vamos a tener esta preocupación por este juicio laboral, y si la condena es excesiva, pues al final vamos a tener que pagarla. Maestro, pues como usted bien lo dice, el diálogo, yo creo que hay que llegar a un buen acuerdo, eso siempre va a ser lo mejor. Le agradezco mucho esta asesoría y nos estamos escuchando la siguiente semana. Le mando un abrazo, que tenga bonita tarde. Gracias, saludos, hasta pronto.